Hola, hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. ¿Cómo están ustedes? Bueno, no teníamos la verdad la oportunidad por todo el trabajo que hemos tenido acá en México de hacer un posteo, un en vivo, y estábamos un poquito ocupados en la obra del Señor. Les saluda desde Monterrey, México, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Me encuentro con mi esposita, la pastorita Isabel, o la hermana Isabel, porque hay algunos que no les gusta que le digan pastora a las esposas de los predicadores o de los pastores. Pero bueno, Dios bendiga su vida. Siempre damos algunos minutitos para que los hermanos puedan irse conectando. Bueno, les cuento brevemente que tuvimos un lindo fin de semana, no en Monterrey. Yo viajé con mi pastor Raimundo Garza Soto, es un poquito difícil de pronunciarlo, a Cuéramo, allá sí, Cuéramo, Cuerámaro, ahí está, Cuerámaro. Cuerámaro, eso es Guanajuato, el estado de Guanajuato, está como a unas, que se calcula unas 8 o 9 horas en carro, en vehículo, pero nosotros, para hacerlo más fácil, más fiable el traslado, lo hicimos en avión, 50 minutos cortito, y nos estaba esperando allá nuestro pastor Eduardo Magariño, que nos atendió con mucho cariño junto con su esposa. Y la verdad es que estuvimos muy contentos porque ese es un lugar muy distinto a Monterrey, no es una ciudad, es un pueblito muy bonito, sí, muy rural. Hay mucha vegetación y hay mucha también gente que trabaja en el campo allí. Y estuvimos el día sábado en un culto especial con muy buena asistencia, y ayer domingo, ellos hacen culto el domingo en la mañana, a las 10:30, realizamos nuestro culto. Esto es muy común acá en México y en Estados Unidos, que a veces los cultos del día domingo en la mañana son mucho más fuertes que los cultos del día domingo en la tarde. Así que fue muy lindo, y ayer tuvimos una asistencia como de unos 35 hermanos en el culto, lo cual obviamente es un muy buen número porque esa es una obra nueva que tiene algunos pocos años de haberse formado, así que estamos muy contentos por eso. Y regresamos en la tarde a Monterrey. No tuvimos tiempo porque llegamos un poco tarde de pasar a la iglesia de Solidaridad, que tenían culto. Mi esposa se quedó acá en Monterrey. Y bueno, les comento, hermano querido, que estamos bien. Mi salud está bastante mejor, gracias al Señor. Rogando la oración por algunos hermanos que han estado un poquito complicados de salud. Entre esas personas que nosotros valoramos y queremos mucho está una hermana que yo calculo que tiene que tener más de 20 años con nosotros, por lo menos unos 20 años, cerca de unos 20 años, que es nuestra hermana Carola Obando, una mujer muy fiel, muy leal, que está muy complicada de salud, muy enferma, muy afectada. Esperemos que el Señor pues se pueda glorificar en ella y pueda hacer un milagro, porque la verdad que solamente un milagro de Dios puede restaurar su salud, que está muy afectada. Y también solicitarle la oración por nuestro hermano Christopher Barriento, que es uno de los hermanos que son nuestros radiocontroladores de nuestra radio Tiempos Finales, que sufrió hoy día una descompensación. Él es un hermano muy joven, esperamos que se pueda recuperar completamente. Y bueno, quería hacer este posteo, hermano, en relación a esta gran cantidad de gente que está siempre y que, como dice la palabra, creo que es la frase o la palabra, pululan, significa que hay, así como que vuelan así en las redes sociales, y que están permanentemente siempre atacando a los predicadores, lo cual yo considero algo ridículo, porque la gente, hermano querido, que hoy día habla en redes sociales son personas que no tienen vida, que no tienen ministerio. Porque una persona que tiene un ministerio como yo lo tengo, que a lo mejor no es un ministerio grande, extraordinario, yo no llego a millones y millones de seres humanos, pero tenemos un ministerio consolidado. Yo soy presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, tengo una congregación. De hecho, en este año, ahora en junio, o sea, dentro de un mes más, un poquito más de un mes, vamos a cumplir junto con mi compañera, con mi esposa, 30 años pastoreando la congregación que tenemos a cargo. Una obra que nació en el año 1995, que Dios la ha bendecido grandemente, que ha crecido numérica, espiritual y materialmente de una forma, yo diría, muy, muy considerable. Y Dios nos ha bendecido también a través del trabajo evangelístico que hacemos en Plaza de Armas, en las campañas evangelísticas. Por lo tanto, tenemos algo de trayectoria en esto del ministerio. Pero con este fenómeno de las redes sociales se ha creado, por así decirlo, se ha producido, se ha originado un movimiento de gente que uno en realidad, hermano, dice: ¿de dónde salió tanta gente criticona? Todos lo critican, todos siempre están con la crítica a flor de labio. Mire, yo estaba tratando de averiguar, porque hay algunos católicos que me atacan a mí por el tema del diezmo. De hecho, mire como son ridículos algunos, incluso hermanos también. Yo estoy tocando un tema el otro día del Papa León XIV, y me escribe un pseudo hermano diciendo: usted le roba el diezmo a los hermanos. ¿Qué tiene que ver el tema de León XIV, el nuevo papa que ascendió al poder, con el tema del diezmo? Hay gente que está como traumada con el tema del diezmo. Mire, usted no me va a venir a decir a mí lo que yo hago con mi dinero.
Nosotros, los cristianos evangélicos de línea pentecostal, todos, de hecho yo pertenezco a una agrupación de pastores que tienen como 60 iglesias. Tengo, hermano, una bendición de tener casi 60 iglesias que estamos trabajando juntos. Todos los cristianos evangélicos de línea pentecostal, de San Agustina y de Senda Antigua creemos en el diezmo. Nadie en nuestra iglesia está obligado a diezmar. Ese no es el tema que nosotros predicamos. Nosotros predicamos de la oración, del ayuno, de la venida de Cristo, del rapto, del infierno, de la consagración a Dios, de la vida de ayuno, ¿no es cierto?, de escatología, de apologética, defendemos la fe. Pero hay gente que está obsesionada con el tema del diezmo. Incluso algunos católicos ridículos, cuando nosotros hablamos del Papa, dicen: pastor, no le robe el diezmo a la gente. Y ocurre que la Iglesia Católica se queda prácticamente con todos los terrenos, las propiedades de la gente adinerada, que cree que si dan dinero a la iglesia o dejan una herencia cuantiosa, ellos van a poder ser salvos o por último van a entrar al purgatorio. Entonces los católicos son muy caraduras, nos atacan a nosotros porque supuestamente nosotros hablamos del diezmo y ocurre que ellos piden el 1%. Y hace algunos años atrás nosotros estuvimos con un grupo de hermanos en Quito, Ecuador. Yo no sé cuál de toda la iglesia, porque Quito es una ciudad tremendamente idólatra, pero había una iglesia en particular que estaba en el centro de Quito, que le llaman la iglesia de oro, que tiene incrustaciones de oro y tiene columnas de oro. Y para que la gente pueda entrar a esa iglesia, los pobres de Ecuador puedan entrar a esa iglesia, se cobra una entrada. O sea, ahí no dicen nada los católicos acerca de la sinvergüenzura de la iglesia católica de cobrarle acceso al templo para mirar el oro que hay en una iglesia en Quito. Y eso es verdad, no me lo contaron, yo lo vi, estuve ahí y vi cómo había una mujer que tenía una caja registradora donde cobraba la entrada para que las personas pudieran ir y no podían tocar el oro, no lo podían tocar, estaba estrictamente prohibido. De hecho, unos hermanos de nuestra iglesia viajaron celebrando una especie así como de aniversario de matrimonio. Bueno, dos matrimonios han viajado a Europa y estuvieron uno de ellos en Roma y pasaron justamente a conocer el Vaticano. Y ocurre que en el Vaticano, para que usted pueda entrar al Vaticano, tiene que pagar 20 euros, que son aproximadamente unos $25. O sea, cerca de unos 25.000 pesos chilenos, por entrar a la Basílica de San Pedro, que fue construida con la venta de la Santa Indulgencia. Y ahí los católicos no dicen nada. Entonces, hay que un poquito ponerse a pensar antes de abrir la boca, perdón que sea tan fuerte, antes de abrir la boca, antes de abrir, como dice un sociólogo chileno, la sanguchera. Usted póngase primero a examinar cómo está su iglesia, su congregación, que está podrida. La iglesia católica está llena de curas degenerados, pedófilos, violadores, y eso no son 2 o 3, porque en todas las denominaciones cristianas, mormonas, testigos de Jehová, adventistas, hay casos feos, y dentro de la iglesia evangélica también hay pastores que han abusado de menores. Eso es verdad, pero eso no es un patrón de conducta permanente en la iglesia católica. De hecho, si usted no sabía, el Papa León XIV, el actual Papa de Roma, encubrió a muchos curas. De hecho, hay un grupo de familias que fueron víctimas de curas pedófilos en el Perú, específicamente en Chiclayo, que denunciaron todo esto cuando era obispo de la iglesia en el Perú, justamente quien ahora es León XIV, el actual Papa de Roma, y él está siendo acusado como encubridor. Y esto es un mal endémico, crónico, que se metió en la iglesia católica hace muchos años atrás. La iglesia católica está llena, yo no puedo decir que todos los curas son pedófilos, pero gran mayoría de ellos son pedófilos, muchos de ellos por el tema del voto célibe, que no lo vamos a analizar ahora. Lamentablemente su sexualidad está ahí, como la tenemos todos los seres humanos, en forma distinta, pero todos los seres humanos, Dios nos creó seres sexuados, y por lo tanto con una necesidad sexual innata. Y como el voto célibe le prohíbe a los curas casarse, aunque la iglesia católica dice que no es así, no es una prohibición, es un voto, todo aquel que quiere ejercer el sacerdocio o entrar al sacerdocio, entrar al seminario y estudiar para ser sacerdote o monja, tiene que hacer un voto. Se le llaman voto, que es como un juramento individual, personal, voluntario, pero no es voluntario, es obligatorio. Porque nadie va a ser sacerdote si está casado, porque a la iglesia católica no le conviene tener curas casados, porque si los curas se casaran, tuvieran esposas y tuvieran hijos, ¿qué pasaría? Tendría que tener herederos. Y al tener herederos, obviamente la iglesia católica tendría que proveer todos esos recursos económicos que serían cuantiosos para la cantidad de miles de curas casados que tienen hijos y esposas. Por lo tanto, el voto célibe nunca va a cambiar en la iglesia católica. Entonces quiero decir esto, hermano, porque hay tanta gente que ataca, que critica y no tiene idea de lo que está diciendo. Fíjese que
Yo no soy un admirador del ministerio del hermano Gary. Considero que el hermano Gary es un buen predicador. Considero que él cometió un error no menor cuando habló en contra de la santidad externa. Eso le produjo que muchas iglesias que lo queríamos, lo invitábamos, lo respetábamos, lo dejáramos de invitar. Pero el hermano Gary es un hombre que predica la palabra. Y de repente cuando entro al Facebook del hermano Gary, veo cómo los hermanos lo atacan de una manera despiadada, diciendo vive viajando. Oiga, tiene que vivir viajando si es evangelista. O sea, los hermanos ni siquiera tienen un poquito, perdón, sé que esto es fuerte, tenga un poquito más de neurona, pues hermano. Y si tiene una neurona, ya es tiempo que la estrene. Pues. ¿Cómo usted le va a decir a un evangelista que vive viajando si los evangelistas tienen que vivir viajando? Si esa es la tarea. Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, el hermano Rasque, Héctor de la Cruz, los más grandes evangelistas de la historia de la iglesia evangélica pentecostal, han sido predicadores que han llegado prácticamente a todo el mundo. Entonces tienen que vivir viajando. Y no van a ir desde Puerto Rico a Estados Unidos, no salen arriba de un burro. Otros ridículos dicen que Jesucristo andaba arriba de un burro, porque no habían aviones, por hermano. Entonces, la gente es tan ridícula, dice cosas tan estúpidas que al final no dañan la imagen del predicador, se dañan a ellos mismos. Usted no hable tontera, sea un poquito más sabio. Yo entiendo que las personas religiosas que no han nacido de nuevo, que no tienen el Espíritu Santo, que desconocen absolutamente las Escrituras, puedan decir tamañas barbaridades, tonterías y estupideces. Pero que lo digan gente evangélica, que digan de un predicador, mire, el hermano David Diamond, el hermano Antonio Bolain, el hermano Galilei, viven arriba de aviones. Por supuesto, no se van a ir en pterodáctilos. Es obvio que tienen que viajar en aviones permanentemente porque ellos tienen un ministerio evangelístico. Es como que alguien dijera, el pastor vive metido en la iglesia. Obvio, si los pastores pastoreamos ovejas, tenemos que estar con la congregación. Dice la Biblia, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira por tu rebaño. Y dice la Biblia, acordaba de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Por lo tanto, usted no puede criticar a un pastor que vive metido en la obra. Los pastores el fin de semana nos descansamos como usted descansa, hermanito. Usted descansa el día viernes porque el día viernes termina de trabajar y ya no entra hasta el lunes en su trabajo. Y descansa viernes en la tarde, todo el sábado, si es que no trabaja, aunque algunos no trabajan, pero los menos. Y obviamente la mayoría de la gente el día domingo no trabaja, descansa. Y está bien, se lo merecen el descanso. Pero los pastores no descansamos el fin de semana. Entonces usted no critique cuando usted no tiene idea de lo que es la carga de una obra. Hay gente que critica, que cuestiona todo. Es como que te dijera, mire, yo conozco un misionero que es un irresponsable. ¿Por qué? Porque lo mandaron a la obra y dejó su casa, dejó su trabajo, dejó sus parientes, dejó su iglesia y se fue. Obvio, pues hermano, si es misionero. Un misionero se tiene que ir y dejar todo, porque justamente esa es la labor de un misionero. Vaya usted al libro de los Hechos, capítulo 13, cuando se mandó a Bernabé, ¿no es cierto?, perdón, a Pablo y a su compañero a las misiones. Se logró y los despidieron, tuvieron que dejar todo. Entonces la gente evangélica, cristianos, hermanos, aquí ahora me estoy refiriendo no a los católicos, porque los católicos son analfabetos bíblicos. Los católicos yo entiendo que ellos tengan que pagar, ¿no es cierto?, 20 euros, que son como $25, 25.000 pesos chilenos, para poder conocer la Basílica de San Pedro, que es el orgullo y la sede central del catolicismo romano, es el ombligo de la Iglesia Católica en el mundo. Yo no entiendo que la gente quiera conocer la Basílica de San Pedro como una cuestión turística, pero la Iglesia lucra. Creo que es un domingo al mes que la entrada es gratis, imagínense. O sea, la Iglesia Católica lucra con sus propios templos y ahí la gente no dice nada. Y yo estoy posteando y hablando acerca del rapto y hay hermanitos, pseudo hermanos, que parece que los violaron espiritualmente, porque lo único que hacen es atacar el tema del diezmo. Yo creo que aquí hay que ser contundente y hay que ser claro. La mayoría de esa gente que vive criticando no tiene vida propia. Si usted examina su Facebook y algunos de ellos, usted les conoce su vida personal, no se congregan, no se someten, no diezman, algunos están separados de su esposa, divorciados años, son cristianos insurrectos, ¿ya? Dice, ya, pero ¿con qué? Pero con lo que ganan los pastores, cualquiera trabaja de lunes a lunes. No, es que usted si trabaja y gana dinero, va a tener que estar pendiente de la obra, y usted no va a dar el ancho. Si usted dice, no, pero yo también, ¿y por qué entonces usted no se convierte en pastor? Y trabaja de lunes a lunes y gana un sueldo alto, ¿por qué no le va a dar el cuero? Porque usted no tiene llamado. Va a estar una semana atendiendo a la gente y va a quedar enfermo, ¿no es cierto?, de los nervios. Porque atender una obra hay que tener llamado. No sé, aquí no cualquiera puede ser pastor. Y de hecho yo denuncio justamente a una gran cantidad de pastores que se meten en el ministerio pastoral por amor al dinero, buscando la fama y el poder, y fracasan en su ministerio porque no saben atender una iglesia, porque no tienen el don.
no tienen el ministerio. Recuerden, hijito ignorante, usted que está comentando, que la Biblia habla de que los ministerios son escogidos por Dios. Uno no puede elegir ser pastor. De hecho, el verdadero pastor no quiere ser pastor. Y la mayoría de los pastores no ganan sueldos suculentos. Los que tenemos iglesias más grandes podemos vivir un poquito mejor. Aunque yo tampoco vivo en el barrio alto, ni tengo un Mercedes-Benz, ni un BMW, ni tengo un patrimonio de 1.200 millones de pesos como lo tiene el obispo Durán o el ex obispo Durán. Eso es otra cosa. Pero usted que está hablando y justamente criticando que usted no tiene idea, usted no es pastor, ¿con qué autoridad usted puede atacar a un pastor si usted no pastorea? Usted no sabe lo que es bregar con la gente. Y yo creo que nadie, a no ser que sea muy ambicioso, va a trabajar por un sueldo alto de lunes a lunes porque no va a tener vida personal. ¿En qué momento va a dormir? En cambio, los pastores trabajamos de lunes a lunes. Nosotros no tenemos un día a la semana que digamos, yo descanso las 24 horas del día lunes. No, todos los pastores verdaderos estamos ocupados en la obra. Entonces usted, perdone que sea fuerte, yo lo voy a decir así como lo decimos en Chile, no abra el tarro, la sanguchera, cuando usted no tiene idea. Usted es un criticón que no le ha ganado a nadie. Usted no tiene vida propia. Preocúpese de su familia, de su hogar, de su esposa, de sus hijos, de sus pecados personales, de congregarse, de someterse, de sujetarse, de apoyar la obra, de salir a las plazas, porque los que critican nunca están en las plazas predicando. La mayoría de la gente que critica en redes sociales, que tienen, como dice el hermano Gary, tienen callos en el trasero, tanto estar sentado frente al computador, nunca han salido a predicar en la calle. No tienen ministerio, no tienen llamado. Sé que esto va a molestar a mucha gente, los va a incomodar y me van a lanzar epítetos y van a decir muchas cosas, no importa. Yo sé lo que Dios nos ha dado. El ministerio apostólico, profético, evangelístico, de pastoral y de maestría, es un ministerio que otorga Dios. Dios llama a todos los cristianos al arrepentimiento y todos somos ovejas de ese redil. Pero el ministerio de la palabra no es para cualquiera. Vaya usted a San Marcos capítulo 3, verso 13. Cuando Jesucristo oró, subió al monte, oró y dice que llamó a los que Él quiso. En Hebreos capítulo 5, verso 4 dice la Biblia, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante dice, el Señor constituyó a algunos, no a todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un propósito, no que se enriquecieran. Yo no estoy de acuerdo con que el pastor sea rico, millonario. Y de hecho la palabra millonario indica una persona que tiene más de $1 millón en el banco. Pregúntale a cuántos pastores evangélicos tienen $1 millón en el banco. Predica, hombre, dice, déjate de hacer conflicto. No, si a usted no le gusta, pase de largo, no va, mi hijo. Sé que nosotros no somos tarros de basura. Lo que pasa es que esto hay que decirlo porque hay una cantidad de gente como este señor, ya, Espartaco Cosme, imagínense que ni siquiera da su nombre personal. Se esconden en un nombre anónimo o un nombre que es falso. Hay mucha gente que hace Facebook para criticar a los predicadores. Vaya a predicar, zángano, parásito, flojo. Usted es un cafiche de la fe, porque usted no predica. Los pastores, los evangelistas, los misioneros se quedan vamos a la obra. Muchos nos critican cuando vamos a Estados Unidos, pero cuando yo fui en el 2019, en abril, a Venezuela, usted sabe cómo está Venezuela, pues el paraíso socialista de Nicolás Maduro, cómo está Venezuela. Fuimos a predicar y no nos trajimos ni un peso, y cubrimos todos los gastos de nuestro traslado. ¿Sabe cuántas almas se entregaron a Cristo en cerca de una semana? Más de 1.100 o 1.200 almas se entregaron a Cristo. Y usted no ha ido jamás en su perra vida a Venezuela. Ahí no dicen nada. Cuando estuvimos, hermano querido, en Cuba 2 veces, Cuba, donde no hay libertad religiosa, donde no se pueden hacer puntos de prédica, donde no se pueden predicar en campaña evangelística. No se puede, porque está totalmente prohibido. Está totalmente prohibido. Ahí los hermanos no decían nada. Ahí los criticones, los sarcásticos, los burlones, los irónicos, los fariseos modernos, no decían nada, están calladitos, guardan silencio. Pero cuando estamos en Estados Unidos critican. Entonces, ¿cómo usted va a criticar a un evangelista y le dice, usted vive viajando? Si es evangelista, pues mijo. Los evangelistas tienen el ministerio de llevar el mensaje a todo el mundo. Y a Centroamérica, al Perú, a la Argentina, a lugares pobres y a lugares también donde hay también bendición económica. Si los pecadores están en todas partes del mundo, están en Cuba, están en Venezuela, están en el Ecuador, están en el Perú, están en las sierras, están en los campos, en las zonas rurales y también están en los países ricos. Así que tenemos que predicar, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que hacer la obra de Dios. Así que esta es una reflexión que quería dar hace días, porque veo tantos comentarios, leo tantos comentarios estúpidos, necios, que evidencian lo que hay en el corazón de la persona. Y cuando uno dice estas cosas, mire lo que dice el pastor, dedíquese a predicar. Usted, el Gigi Ávila, usted el que más predica, usted el que más gana, ¿ya?
No, pero yo estoy para denunciar a toda esta gente. No solamente yo denuncio a los Cach Luna, a los Dante Gebel, a los Tito Di Rocco, que son falsos predicadores, que predican el neoevangelio, que no creen en el rapto de la iglesia, que no predican santidad ni arrepentimiento, que no creen en la música sacra, pero también hablo acerca de esta gran cantidad de hermanos zánganos, flojos, remolones, ¿ya? Que están, hermano, permanentemente en las redes sociales solamente buscando el error. Igual que los fariseos. Mire, si los fariseos, cuando escuchaban a Juan, cuando escuchaban a Jesús, no lo hacían porque amaban la palabra. No estaban buscando el mensaje del evangelio. Lo que ellos estaban haciendo siempre buscando en qué se equivocaba el Señor. Imagínense el Señor Jesucristo. Que nosotros estamos, pero muy lejísimos de parecernos a Jesucristo. Si lo hacen con él, imagínense con los demás predicadores. Así que usted reflexione. Antes de emitir una crítica, vea qué ministerio tiene usted. Y usted deme su Facebook para que yo lo pueda seguir y ver que usted es un gran predicador, es un hombre de oración, de ayuno, consagrado, íntegro, con un hogar bien constituido, con una esposa creyente, que usted tiene un ministerio, tiene un llamado, tiene una iglesia. Porque los que tenemos llamados, los que tenemos iglesia, los que tenemos por misericordia un ministerio, sin merecerlo, porque somos todos faltos y pecadores, no estamos en esto de la crítica descarnada, carnal, no. Cuando hacemos una crítica la hacemos bíblicamente y siempre denunciamos lo que está mal en cuanto a la doctrina. Porque usted que no tiene ministerio, ¿cómo va a atacar a un ministro con veracidad? Eso se llama subjetividad y se llama prejuicio. Cuando usted ataca a una persona que ni conoce, eso justamente se llama prejuicio y se llama subjetividad. Usted tiene que ser objetivo. De hecho, Cristo dice, juzgad con justo juicio. Hay que juzgar con justo juicio. Entonces, si yo estoy predicando y hablando del infierno y viene un tipo y dice, usted no es levita para recibir los diezmos. Si no estamos hablando de los diezmos, de hecho nosotros prácticamente no hablamos de los diezmos. Hace como unos 6 meses atrás yo habré hecho una reflexión sobre el diezmo. Yo no hablo prácticamente del diezmo. Nosotros damos otros temas, pero parece que hay algunos que están más interesados en la camioneta que tiene el pastor que en el mensaje que predica el pastor. Y si usted cree que un pastor está mal, ahí está mi número. El número del hermano Gary creo que es público, el número de los predicadores que usted ataque es público. Sea hombrecito, no sea un mariposón. Y llámelo al predicador y manifiéstele con respeto, basado en la palabra, ¿no es cierto?, su incomodidad y su molestia, diciendo, mire pastor, yo creo que usted, o hermano fulano de tal, yo creo que usted está equivocado por esta razón. Yo creo que hay que tener una forma y una manera de hacerlo. La gente, hermano, en redes sociales, la mayoría son toda una manga de flojos, los criticones, a eso me refiero, esos que andan siempre cuestionando. Como dijo el Señor Jesucristo, cuelan el mosquito y se tragan el camello con 2 jorobas, ¿ya? Y se merecen que les demos así, porque esa gente está en la impunidad. Porque como critican, cuestionan, suben videos para atacar a un predicador. ¿Y quién, hermano, los normaliza? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los corrige? ¿Quién los disciplina? Nadie. Porque justamente hay un gran vacío en las redes sociales que permite que toda esta manga de pseudo cristianos existan y se dediquen solamente a criticar. De hecho, hay muchos pseudo predicadores que si le cerraran el Facebook, o el canal de YouTube, o el Instagram, o el TikTok, se le acaba el ministerio. En una oportunidad un pastor que yo conocí, que comenzó muy bien pero terminó mal, me habló de que le habían cerrado su Facebook, se lo habían hackeado y él se complicó mucho. Y yo le dije, mire pastor, no se preocupe, abra un nuevo Facebook, comience de nuevo. Como lo hicieron con nosotros en octubre del 2023, que nos hackearon nuestro Facebook y comenzamos de nuevo. Yo le dije, porque nosotros nos vivimos de redes sociales, nosotros usamos las redes sociales. Porque si a mí me cerraran las redes sociales, lo he dicho montones de veces, yo voy a seguir predicando. Yo tengo una iglesia. Yo tengo un ministerio, yo soy presidente por misericordia de un concilio. Tengo cerca de 11 pastores bajo mi responsabilidad. Tengo una iglesia de varios cientos de personas, no es una congregación pequeña, es una congregación numerosa por misericordia, no lo merezco. Yo sé que soy un pecador igual que usted, la diferencia es que yo tengo más cuidado de mi sanguchera que usted. Usted se pone a despoticar en contra de todos los predicadores y usted no tiene idea ni dimensiona lo difícil que es ser pastor. Es verdad que hay algunos falsos, bueno, individualicémoslos. Llegámoslo con base bíblica, con fundamento. Les voy a dar un consejo para terminar a varios de los que andan despotricando en redes sociales. Haga un sencillo curso de apologética para que usted comprenda lo que es la apologética. Es verdad que la apologética hace que denunciemos a los falsos profetas, pero la apologética tiene normas, tiene reglas que hay que respetar, basado y fundamentado en las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga. Gracias por todos los que han orado, hermano querido, por nosotros.
Y yo estoy regresando a Chile porque tengo una congregación que atender el día miércoles y el jueves en la mañana ya estamos, si Dios nos da vida y salud, de regreso. ¿Cómo viajo? No me voy a ir a Deo. Tengo que viajar en avión. Es obvio. Y el avión no te lleva gratis, te cobra. Y si usted lo mandan a su trabajo, ¿no es cierto?, a supervisar, por último la empresa le va a tener que pagar el pasaje. Obviamente. No creo que usted diga, no, yo lo pago de mi bolsillo. Es obvio. Entonces, todos los predicadores que van hoy día en este tiempo moderno a llevar la palabra viajan y obviamente viven viajando porque son evangelistas. Esa es la labor de ellos. El misionero lo deja todo por las misiones. Y el pastor tiene que estar preocupado hasta el fin de semana de no trabajar y servir al Señor porque sencillamente es un ministro del Señor. Dios me los bendiga en gran manera. Comparta este posteo con todos sus contactos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes y sonría, a los hipócritas fariseos sonrían, Cristo les ama. Maranata.